Buenas tardes y como siempre bienvenidos al Instituto Cervantes y bienvenida especial, como siempre también, a Juan Gabriel Vázquez. Siempre estamos encantados de tenerte con nosotros y de poder escucharte. Y bueno, pues vamos a tener ese privilegio una vez más. En este caso, para tener un encuentro en torno a la versión en francés del último libro que se ha publicado en Francia, que es La traducción del mundo, que son una serie de ensayos literarios que primero surgieron para un curso en la Universidad de Oxford y que posteriormente en español se publicaron en el año 2023 y que ya pues muy rápidamente se publican en traducción francesa, en traducción de Isabelle Guignon, que ha traducido estos ensayos para Edición Dussey. Bueno, una publicación en francés que coincide prácticamente en el tiempo con la última novela de Juan Gabriel, que es Los nombres de Felisa, otra novela magistral que acaba de aparecer en español y que me imagino que muy pronto también tendrá una versión en francés. Y precisamente para hablar del libro de la traducción del mundo, tenemos el privilegio de que esté y está también con nosotros una, no sé, me atrevería a decir ya casi veterana de esta casa, como es la periodista literaria y casi paisana mía, Ariane Singer o Singer, no sé exactamente cómo pronunciarlo, me importa mucho, entre otras periodistas de Le Monde. Bueno, pues les he dado la bienvenida, les he presentado a los participantes y en principio mi papel termina aquí. Pero me gustaría aprovechar la circunstancia, porque dado que la traducción del mundo lo he leído este fin de semana, no había tenido oportunidad de hacerlo antes, y según lo leía iba subrayando algunas frases, algunas de las ideas que expresa Juan Gabriel, y cuando terminé de leerlo y empecé a revisar lo que había subrayado, me llevé la sorpresa de que había una gran coherencia en todo aquello que decía y que había un nexo entre casi todo ello. Y ese nexo pasaba en gran medida por me pareció, un acoso o un asedio sistemático a una de las grandes majaderías de nuestro tiempo, que es la apropiación cultural. Esa apropiación cultural, que tiene múltiples usos, pero que, aplicada a la ficción, a la novela, Juan Gabriel la describe como, y cito literalmente, la convicción de que es reprobable contar una historia desde un punto de vista que no es el nuestro. Bueno, a partir de ahí, Juan Gabriel recurre desde la Odisea hasta Platón, el Cerillo de Tormes, a Cervantes, a Daniel Defoe, incluso a Velázquez, y llega a esta conclusión, y vuelvo a leer. Asumir el punto de vista de otro es una de las tareas más difíciles para un ser humano. Exige altas dosis de imaginación y flexibilidad moral, de curiosidad y clarividencia, lo cual no está al alcance de todos. Y esto es, por ejemplo, lo que hizo Proust. El escritor Nathan Proust, continúa diciendo páginas más adelante Juan Gabriel, cuando aprende a mirar con dedicación a los seres humanos que lo rodean. El artista nace en Proust cuando aprende a interpretarlos. O dicho de otra manera, la novela es la traducción de la experiencia de los otros. La novela es la traducción del mundo. Bueno, en el libro hay, por supuesto, muchas otras reflexiones acerca de la novela y la ficción, pero será Juan Gabriel y Ariane quienes nos hablen de ellos, así que de ellas, de estas reflexiones, así que vuestra es la palabra. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo vuestra es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bonjour à tous, buenas tardes. Juan Gabriel Vázquez, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes né en 1973 à Bogota, en Colombie. Vous êtes l'auteur de 7 romans officiellement, parce que je crois qu'il y en a 2 autres qui sont un peu sous le manteau.
Parmi ces 7 romans, il y a Les Dénonciateurs, Le bruit des choses qui tombent, une rétrospective qui ont tous été traduits dans une trentaine de langues. Et donc, comme on disait, le dernier, Los Nombres de Felisa, vient de paraître en Espagne et pas encore en France. Votre œuvre compte aussi 2 recueils de nouvelles, une biographie de Conrad et des recueils d'essais. La traduction du Monde, donc votre dernier livre, réunit 4 conférences que vous avez tenues à l'Université d'Oxford en 2022, et vous vous y intéressez à ce que c'est pour vous le roman, ce qu'est son histoire, sa fonction, ses potentialités, sa façon de nous accompagner et de creuser les aspects invisibles de nos vies. Vous y convoquez des auteurs variés, de Cervantes à Zadie Smith, en passant par Proust, Camus, Kundera, Gabriel García Márquez, et vraiment, mais plein d'autres. C'est une mine d'enseignement et de réflexion sur ce genre romanesque que vous appréciez tout particulièrement et dans lequel vous excellez. Pour commencer, je voulais souligner un paradoxe que vous aussi vous soulignez en préambule du livre. Ça fait, dites-vous, enfin vous rappelez, ça fait des décennies qu'on assiste à ce qu'on appelle une crise du roman. Dès Orwell en 1936, les romanciers eux-mêmes ont dû le défendre. Or, dans ce livre, vous donnez l'impression d'avoir une foi inébranlable dans le roman. Que voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est indiscutable. Je voulais savoir, enfin voilà, ce genre pour vous, c'est une évidence. Qu'est-ce qui explique cette confiance? Merci Ariane d'être chargée de cette conversación. Yo hablo en español, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí conmigo. Gracias, José María, gracias al Instituto. Para mí es un placer estar aquí de nuevo. Gracias, Eduardo, también. Y es un placer estar hablando con Ariane Sanger, que es una lectora extraordinaria, aparte de todas las otras casquettes, de todas las otras gorras que tiene como periodista. Es una gran lectora y me da mucho gusto estar aquí con ella. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci à José María, merci à l'Institut Cervantes, merci à Eduardo. C'est un plaisir de retourner ici et c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec Ariane Sanger, qui est une grande lectrice, en plus des autres casquettes qu'elle a en tant que journaliste. Elle est une grande lectrice, donc merci beaucoup. Yo creo que la persistencia de la novela entre nosotros como manera de investigar el mundo tiene razones muy claras. El género nos ha dado a lo largo de los años algo que nadie más puede darnos. Los seres humanos hemos inventado diversas maneras de contar el mundo y de explorar el mundo a través de los relatos, y esas invenciones han seguido más o menos las mismas reglas de la evolución de las especies. Cuando dejan de hacer algo especialmente bien, cuando dejan de hacer algo necesario, desaparecen. Cuando dejan de cumplir una función, cuando son reemplazables, efectivamente son reemplazadas. Eso le ha pasado a la épica, que dejó de estar entre nosotros a pesar de haber moldeado nuestra comprensión del mundo durante siglos. Y si la novela sigue entre nosotros es porque nos da algo que nadie más nos puede dar. ¿Qué es eso? Es el objetivo del libro. Y hablaremos de este objetivo. Espero que sí. Moi, je pense que la persistance du roman, c'est parce qu'il nous donne cette façon de pouvoir faire investiguer le monde, c'est quelque chose de clair. Le roman nous apporte quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Nous avons inventé cette manière d'explorer le monde à travers les récits. Et quelque chose qu'on peut constater dans l'histoire, c'est quand quelque chose est remplaçable, va être remplacé, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans des différents genres littéraires. Et je pense que le roman, il est entre nous toujours, parce que c'est
parce que ça ne peut pas être remplacé, et c'est ça l'objectif de mon livre. Yo he tratado, segunda parte de la respuesta y termino ahí. Yo he tratado en este libro de señalar 4 aspectos, entre muchos otros que me parecen válidos y pertinentes, 4 aspectos que hacen que la novela como género sea indispensable para nosotros. 4 cosas que la novela hace que nadie más está haciendo, que no hace el periodismo, que no hace la historia, que no hace la sociología, que no hace la filosofía, que no hace la política, que son otros de los narradores de nuestro mundo. Y eso que he encontrado como único en la novela es, por un lado, la capacidad que tiene de revelarnos el pasado, la vida del pasado, cómo se sintió en su momento, subjetivamente, como la experiencia privada, íntima del ser humano en ese lugar que llamamos el pasado, que los historiadores nos cuentan, que nos cuentan los cronistas, pero solo hasta cierto punto. Hay una esquina de ese pasado que estas otras disciplinas no pueden contar. Es la experiencia subjetiva personal. Moi, dans ce livre, j'ai voulu signaler 4 aspects, entre autres, que le roman fait, que le journalisme, l'histoire, la philosophie ou la politique ne peuvent pas faire, que sont les autres narrateurs du monde. Le roman est le seul moyen qu'on a pour révéler le passé, comment on a senti ce passé, cette expérience privée, intime du passé. Le passé peut être effectivement expliqué aussi par l'histoire, par les chronistes, mais je trouve que le roman peut le faire d'une façon différente, plus intime. Y el otro aspecto importante para mí es la investigación que nos permite la novela en la vida secreta de los otros. Yo creo que solamente la ficción es capaz de esto. Un gran novelista que yo admiro enormemente, Ford Madox Ford, hablaba de la novela como el lugar donde podemos comprender la vida entera de los otros seres humanos. Esto quiere decir no solamente la vida visible, la vida comprobable, la vida que se puede filmar, por decirlo así, que se puede medir, sino también la vida interior, la vida emocional, la vida psicológica. Solamente la ficción nos puede dar acceso a esos lugares, y eso es imprescindible et indispensable. Un autre aspect que je trouve très important du roman, c'est l'investigation qui nous permet de la vie secrète des autres. Seulement la fiction est capable de ça. Il y a un écrivain que j'admire énormément, Forman Osfor, qui dit que le roman est la seule façon qu'on a de pouvoir investiguer cette vie secrète des autres, cette vie qui n'est pas mesurable, cette vie plus intime, plus psychologique. Et je trouve que uniquement la fiction nous donne accès à ça, précisément. On va revenir bien sûr au rapport entre le roman et l'histoire, entre le roman et l'intimité des personnages. Avant d'en arriver là, je voulais vous situer par rapport à la littérature. Je voulais savoir comment s'était faite votre éducation romanesque quand vous étiez enfant, adolescent. Est-ce qu'il y a des romans en particulier qui vous ont ouvert les portes de la littérature? Et d'abord, est-ce que cette éducation est passée par le roman ou par d'autres genres? Oui. Vale. No he entendido muy bien visiblemente cómo funciona la traducción aquí. Yo tuve una niñez de lector que pasó por ciertos libros muy predecibles para mi generación, que ya no lo son para las siguientes. Creo que soy parte de la última generación de niños lectores que crecieron leyendo a Jules Verne, a nuestro Julio Verne, o a Alejandro Dumas, o a Emilio Salgari, estas novelas de aventuras decimonónicas fueron mi primera educación novelística. Y
Y a partir de cierto momento entró lo que ha formado parte de mi vida desde entonces, que es la relación con mi tradición latinoamericana. Yo leí un pequeño libro que se llamaba La hojarasca, de Gabriel García Márquez, cuando tenía 11 años, probablemente. Y desde entonces el boom latinoamericano ha formado parte de mi educación sentimental. Leí La ciudad de los perros, una novela de Mario Vargas Llosa, cuando tenía la misma edad de sus protagonistas, 15 años. En esos años, entre los 15 y los 20, leí probablemente a todos los grandes autores de la tradición latinoamericana y se confundieron con la otra gran generación que para mí fue importante, que fue la generación de lengua inglesa de entreguerras. Novelistas como James Joyce, Hemingway, Faulkner, Virginia Woolf fueron muy importantes para mí. Estas dos generaciones mezcladas determinaron mi vocación. Yo he dicho que la lectura de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez cuando tenía 16 años y el Ulises de James Joyce cuando tenía 19 o 20 fueron los libros que me metieron en la cabeza la idea de ser novelista. Así que si ustedes tienen reclamos con eso, hay que echarle la culpa a esos libros. Y a partir de ahí, la educación sentimental se ha ampliado, la literatura francesa comenzó a ser muy importante, el descubrimiento y la lectura a partir de los 20 años de Flaubert, de Stendhal, y después de Proust, de Camus, que ha sido una educación política también, han completado ese proceso. Entonces me doy cuenta de que al principio y al final de ese proceso está Francia, ¿no? Está Alejandro Dumas o Alexandre Dumas, está Jules Verne y después al final están estos, a partir de mis 22 años, están los novelistas del 19 y luego Proust y Camus. Y está muy larga esta respuesta, lo siento, y en medio de todo, el boom latinoamericano y la lengua inglesa, que para mí ha sido un lugar importante donde he vivido y he aprendido mucho. Moi, j'ai eu une enfance très lectrice avec des romans très prédicibles, surtout pour ma génération. Tout ce qui est Jules Verne, Alexandre Dumas, Emilio Salgari. Et après, c'était des romans d'aventure, c'était ça ma première éducation. Plus tard, j'ai rentré en relation avec la littérature latino-américaine, par exemple, je me rappelle de La hojarasca de Gabriel García Márquez quand j'avais 11 ans, et j'ai commencé avec le boom de la littérature latino-américaine qui a fait aussi partie de mon éducation. J'ai lu La edad de los perros de Mario Vargas Llosa quand j'avais 15 ans. Entre mes 15 ans et 20 ans, j'ai commencé à lire les grands écrivains de la littérature latino-américaine. Et après, j'ai complété tout ça avec la littérature anglaise d'entre-guerres, avec des écrivains comme Joyce, Hemingway, Foucault, Virginia Woolf. Et ces deux générations qui ont déterminé en vrai ma vocation. Je me rappelle que 100 ans de solitude et Ulysse, que j'ai lu quand j'avais 16 et 20 ans respectivement, c'est les deux romans, les deux coupables que je sois aujourd'hui un romancier. Donc ce sont les coupables. Et après, évidemment, il y a eu la littérature française qui a été aussi très importante, Flaubert, Stendhal, Proust, Camus, qui ont venu compléter ce procès. Et je vois qu'au tout début et aussi à la fin, on trouve du coup la littérature française, on trouve Dumas et Jules Verne au début, et après tous les écrivains du 19e siècle avec Proust, Camus à la fin, et évidemment au milieu on a le boom latino-américain, mais aussi la littérature anglaise bien évidemment. ¿Cómo lo haces? Es magia esto. Il y a un livre qui a compté pour vous,
et dont vous faites le début du roman moderne. C'est La Feria de Tormes, donc qui n'a pas d'auteur, je ne cite pas l'auteur puisqu'on n'est pas sûr de l'identité de l'auteur. Vous en faites donc le début du roman moderne, avant même Don Quichotte. En quoi est-ce qu'il annonce le roman moderne et quel effet a eu cette lecture sur vous? Lazarillo de Tormes es un libro corto de 100 páginas, un poco más, que se publicó de manera anónima en 1552 o 54 en distintas ciudades de Europa, Amberes, Burgos, otras ciudades. Y hay algo que lo distingue y es su carácter anónimo, primero que todo. Y segundo, la decisión por parte del autor, tal vez por primera vez en la literatura occidental, de contar la vida de una persona como esta, un hombre pobre, sin educación, sin ninguna importancia social, que nos cuenta su vida desde su punto de vista. Es decir, el autor, no sabemos quién es, toma el punto de vista de un personaje que antes nunca hubiera tenido lugar en la literatura. Humilde, sin educación, sin poder, sin dinero, que nos cuenta cómo va ganándose la vida de amo en amo, de trabajo en trabajo. Esto era tan revolucionario, tan inédito, el hecho de utilizar el arte de la literatura tan noble, ¿no?, y tan digno para contar una vida tan indigna y tan pequeña socialmente, que el autor no utilizó ninguno de los géneros disponibles para esto. No presentó su libro como una obra de teatro, no lo presentó como un poema, no lo presentó como una épica, desde luego, no lo presentó ni siquiera como un romance, como los que contaban las vidas de los caballeros andantes. Lo contó como una carta. Es decir, que fingió que era real. Así nace la novela, nace con un hombre que finge que una historia es real, porque en la literatura no hay un espacio para vidas como estas. En la carta, en el género de la carta, sí se permitía contar la vida cotidiana, banal, pequeña, de un hombre que no era un héroe, que no era un noble, que no era un dios, que no era un caballero como el Cid, o como Tirante el Blanco, o un rey como el rey Arturo. Entonces, para mí, el momento en que descubrimos que esa carta no es real, que es una invención, que es ficción, es el nacimiento de la novela realista. Es el momento en que los seres humanos comenzamos a acostumbrarnos a esa propuesta. Yo voy a contarles a ustedes en primera persona la historia de alguien que no soy yo y que no es un héroe o un dios o no es un Aquiles, no es el rey Arturo. Es una persona sin peso social, sin importancia social, con la cual nos hubiéramos podido cruzar en el curso de nuestro día, y les voy a decir a ustedes, es digna de nuestro interés. Esa pequeña vida tiene una gran épica dentro, y esto es absolutamente revolucionario, ¿no? Por eso creo que en ese momento nace lo que ahora llamamos la novela realista. Unos años antes, 20 años antes, había comenzado a publicar Rabelais. ¿Cómo vas? Pero claro, Rabelais es una novela de fantasía, es una novela de exageraciones, de un mundo desmesurado. No es la propuesta que nos hace el Lazarillo. La vida más banal es interesante, la vida más banal es digna de nuestra atención y de nuestra empatía y de nuestra imaginación. Y con ese planteamiento tan ligero comienza la novela realista
que medio siglo después Don Quijote llegó a convertir en el género más importante de la modernidad. Oui, effectivement, le Lazarillo est un livre court d'une centaine de pages qui a été publié d'une façon anonyme en 1552-1554 et où on voit des différentes villes telles que des différentes villes belges. Et il y a des différentes particularités. La première, comme je viens de vous dire, que c'est un livre anonyme. Et la deuxième, c'est qu'on a la décision de l'auteur, qu'on ne connaît pas, de raconter l'histoire d'une personne qui est pauvre, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas d'importance sociale. Et l'écrivain décide de prendre le point de vue d'une personne qu'on n'avait jamais vue avant dans les romans, sans éducation, une personne pauvre, sans argent, et qui nous raconte tout simplement comment il gagne sa vie. Et ça, c'était révolutionnaire, c'était inédit, comment une discipline artistique si digne pouvait raconter la vie d'une personne si indigne. L'écrivain nous présente du coup ce document comme une lettre. Donc du coup, il a prétendu que cette histoire était réelle, et je crois que c'est ça le début du roman, puisque normalement dans les lettres, on pouvait effectivement raconter notre vie banale. On ne devait pas être un roi comme le roi Arthur ou un grand chevalier comme le Cid. Et du coup, dans ces lettres, on découvre que finalement, ce n'est pas une lettre, c'est pas réel, et que c'est en fait la naissance du roman réaliste tel qu'on le connaît. Et c'est à partir de ce moment qu'on accepte cette proposition. Moi, je vais vous raconter en première personne une histoire de quelqu'un, c'est pas moi, c'est quelqu'un sans importance, et je vais vous dire que c'est quelque chose d'intéressant. Et je trouve que c'est ça, ce qui est révolutionnaire. 20 ans avant, on avait publié Rabelais, mais ce roman était différent puisque c'était un roman de fantaisie, au contraire que le Lazarillo. Le Lazarillo nous raconte une vie banale, mais très intéressante, et c'est là que naît la partie très intéressante du roman réaliste. Quand on se met à la place d'un petit garçon pauvre comme ça, quand on est romancier, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la curiosité, de l'empathie. Et est-ce que c'est des qualités que vous pensez avoir en tant que romancier ou qu'un romancier doit avoir encore aujourd'hui ? Un novelista, creo yo, no nace sin un profundo sentido del misterio de la vida ajena, sin una curiosidad que va más allá del simple cotilleo por las vidas de los otros. Yo creo que leemos novelas y las escribimos también porque sentimos una especie de gran frustración por el hecho de estar encerrados en nuestra vida constantemente, estar encerrados en nuestro punto de vista, no tener nunca la posibilidad de ser otro. Y nos causa una insatisfacción enorme, la imposibilidad de ser otros. Y esa insatisfacción viene aliada a la curiosidad por cómo viven los demás sus vidas secretas. Una escritora francesa, Madame de Staël, decía a principios del siglo XIX que ella entendía muy bien el rechazo que producían las novelas. Había sido expulsada de Francia por Napoleón, en parte por escribir novelas. Y ella decía entender esto, entender por qué el rechazo de las novelas. Decía, las novelas nos cuentan partes de nuestra vida privada que no deberían ser conocidas, que no deberían estar disponibles para todos, que deberían ser parte de lo más sagrado, lo inviolable, lo inconfesable. Y sin embargo, decía ella, ya no podemos los seres humanos sentir algo nuevo, tener una emoción nueva, sin pensar inmediatamente, esto lo he leído en una novela. Ella decía esto. Y tenía razón.
las novelas nos dan acceso a las zonas más secretas de las vidas de los otros, que son también las zonas más secretas de nuestra propia vida. Eso hace que el novelista sea casi inevitablemente un voyeur, un mirón de las vidas ajenas. La curiosidad lo mueve también necesariamente el afán de ponerse en los pies del otro, en los zapatos del otro. El afán o la necesidad de habitar la conciencia del otro. Y esto exige también una alta dosis de empatía. Eso no quiere decir que los novelistas sean buenas personas. Con mucha frecuencia no lo son. Pero sus novelas son mejores que ellos. Las novelas son más generosas, más empáticas, más inteligentes que los novelistas. Por eso hay perfectos desgraciados como Louis-Ferdinand Céline, que son grandes novelistas y escriben grandes novelas que nos sirven para entender el mundo, porque las novelas saben más, sienten más, imaginan más que los novelistas. Por ejemplo, yo ahora siento como debe estar sintiéndose Laura Santos tratando de resumir todo esto. Oui, le roman naît d'une curiosité pour la vie des autres, de ce mystère de la vie des autres. Et je crois qu'on lit et on écrit des romans parce qu'on est frustré d'être enfermé dans une seule vie, dans un seul point de vue. Et on ne peut pas être une autre personne. Et cette frustration vient liée à cette curiosité pour la vie des autres. Madame Staël disait qu'elle comprenait effectivement cette haine pour le roman. Elle avait été expulsée de la France par Napoléon, entre autres choses, parce qu'elle écrivait des romans. Et elle disait que, par contre, les romans nous racontaient une partie de nos vies qui devait être sacrée, qui ne devait pas être publique et connue par tous. Cependant, elle disait qu'on ne pouvait pas sentir des choses nouvelles sans penser moi j'ai lu ça quelque part dans un roman. Et c'est pour ça que je trouve que les romanciers sont des sortes de voyeurs. Les romanciers aiment habiter cette conscience d'autrui et évidemment pour ça on a besoin de l'empathie. Cependant, ça ne veut pas dire que les romanciers soient des super bonnes personnes, mais c'est vrai que la plupart du temps, les romans sont plus intelligents et plus empathiques que les romanciers. Et c'est pour ça que voilà, les romans sont très utiles pour comprendre la vision du monde, pour comprendre le monde un petit peu mieux. Donc vous dites qu'une des tâches du roman, c'est d'aller percer les mystères des individus. Est-ce que vous faites partie des écrivains comme Tchekhov que vous citez, qui considèrent que seule la vie véritable des individus, c'est leur vie cachée, leur vie secrète? Sí, yo creo que hay los seres humanos interpretan papeles en el curso de la vida, se ponen diversas máscaras. Tenemos una máscara en la vida familiar, tenemos una máscara distinta en la vida profesional, pero hay solo en la soledad, cuando nadie está mirando, somos quienes somos realmente. Y esto es una de las maravillas de la novela, es ser capaz de contar la vida de alguien cuando nadie más está mirando, la vida de alguien cuando está solo, ¿no? Uno de los grandes descubrimientos de Shakespeare fue la posibilidad de hacer que sus personajes pensaran en voz alta. La tragedia griega pone a los personajes a reflexionar sobre lo que les sucede con alguien más, y cuando no hay alguien más está el coro. El coro es el que nos dice lo que está pasando, nos interpreta a los personajes. Pero cuando Hamlet empieza a decir ser o no ser,
está hablando sus pensamientos genuinos y está oyéndose a sí mismo. Y oyéndose a sí mismo, toma decisiones, descubre cosas de sí mismo. Esa idea de ciertas artes narrativas como la única manera de capturar la verdad del ser humano, la verdad sin máscaras, que es tan proustiana por otra parte, ¿no? Proust también escribió largas páginas, bellísimas, sobre la distancia enorme que se abre entre la verdad de una persona y su persona social, lo que es para los otros. Y esto lo captura la novela. Hay un gran cuento de Henry James, un escritor que yo aprecio enormemente. Es un cuento sobre un lector que es fanático de un escritor cualquiera. Este escritor es para él su ídolo, su modelo. Entonces recibe un día una invitación a una fiesta que da el escritor en el jardín de su casa. Y se va lleno de emoción porque va a conocer a este maestro que tanto lo ha formado. Llega a la fiesta y el escritor está en el jardín departiendo con sus invitados, y en ese momento el lector piensa: es mi única oportunidad para conocer el estudio donde este hombre escribe sus cosas. ¡Qué maravilla! Voy a conocer el Sancta Sanctorum donde este hombre escribe sus libros. Entonces sube a hurtadillas sin que nadie lo vea y entra al estudio del escritor y se encuentra con el escritor que está escribiendo sus libros al mismo tiempo que está abajo con sus amigos. Y entonces el lector entiende que un escritor es dos personas al mismo tiempo y que la persona social, la persona que habla con la gente, no es nunca la misma que escribe los libros. Y es un gran malentendido confundirlas. Hay una máscara social, hay una máscara para los demás, pero la persona que escribe historias en la soledad de su estudio es otra, es distinta. Sí. Oui, effectivement, je trouve que les personnes jouent un rôle. On se met des masques dans notre vie familiale, notre vie professionnelle, et que seulement dans la solitude, on est qui réellement on est. Une des grandes découvertes de Shakespeare, c'était de faire que ces personnages puissent penser à voix haute. Par exemple, quand on entend dire Hamlet être ou ne pas être, on entend ses pensées. Il s'entend penser à lui-même et il prend des décisions. Et c'est cette idée de capturer les masques des gens dans la vie publique qui est très caractéristique de Proust aussi. Et cette différence entre la vie privée et la vie publique qu'on peut voir dans les romans. Il y a un conte de Henry James que j'aime beaucoup. Il parle d'un personnage qui est très fanatique d'un écrivain. Et un jour, il reçoit une invitation pour une fête de ce fameux écrivain. Il arrive dans la maison, il arrive chez lui, et dans le jardin, il voit cet écrivain qui parle à ses invités. Et du coup, notre personnage, notre protagoniste, il décide que c'est la seule opportunité qu'il a pour effectivement connaître le studio de cet écrivain qu'il aime autant. Donc, il monte, il rentre, et quand il rentre dans le studio, il voit l'écrivain en train d'écrire un roman en même temps qu'il est dans le jardin en train de parler à ses invités. Et c'est là que notre personnage comprend qu'il est deux personnes au même temps. Et c'est ça un petit peu ce qui représente les masques sociaux qu'on se met dans la vie publique. Et c'est là qu'on comprend que la personne qui écrit un roman n'est pas la même personne qu'on voit dans la vie publique. Quelqu'un vous avait percé les mystères, si j'ose dire, quelqu'un qui avait une vie publique et dont vous avez mis à jour
mis au jour la vie privée, c'était votre ami le cinéaste Sergio Cabrera dans une rétrospective. Vous avez donc raconté sa vie extraordinaire vous allez raconter, il a été élevé en Chine maoïste, il est revenu, ses parents étaient engagés dans la guérilla, bref, toute une vie rocambolesque. Et vous êtes parvenu, vous, à lui dévoiler des pans entiers de sa propre existence qu'il ne connaissait pas. Comment est-ce qu'on fait en tant que romancier pour aller si loin, pour trouver des choses de la vie secrète de ces personnages? Sí, yo hablé con Sergio, estoy hablando de una novela que en español se llama Volver la vista atrás, que cuenta la vida de Sergio Cabrera, cineasta colombiano, antes de que fuera cineasta, cuando llevó por razones familiares, razones ligadas a las convicciones y a la vida de sus padres, llevó una vida de joven comunista chino en la China de Mao, y se hizo guardia rojo y luego llegó a ser guerrillero colombiano en los años 60, y todo esto es lo que cuenta la novela. Y efectivamente, como dice Ariane, él descubrió, leyendo mi libro, el libro que yo había escrito sobre su vida, descubrió cosas de su vida que no conocía antes. Esto ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida de novelista. Abrir el espacio para que alguien entienda de su propia vida lo que no había sabido ver, tal vez por estar metido viviéndola. Y eso es una de las teorías, por decirlo así, que han dado forma a mis últimos libros, ese y el que se publicó recientemente, que se llama Los nombres de Felisa. Los dos son un intento por usar el lenguaje de la ficción para entrar en las vidas de personas reales e interpretarlas. Creo que es lo que hacen los novelistas, creo que es lo que hizo Virginia Woolf con la señora Dalloway, creo que es lo que hizo Flaubert con Madame Bovary, es imaginar la vida de otro hasta sus últimas consecuencias. En este caso se trataba de una persona real, pero el acto de interpretación es el mismo. Se trata de imaginar el mundo desde otro. Y eso es lo que hacen los novelistas. No sé cómo funciona esto, Ariane. El poeta John Keats hablaba de negative capability, capacidad negativa. Decía que un poeta o un dramaturgo no hablaba de novelistas. No había leído novelas, me parece. Nadie es perfecto. Hablaba de la capacidad negativa de un autor que consiste en la posibilidad de eliminar su personalidad para ser otro, para ser Madame Bovary, aunque uno sea Gustave Flaubert, para ser Ana Karenina, aunque uno sea Tolstoy. Es la capacidad de eliminar nuestra personalidad, nuestras convicciones, nuestra visión del mundo para asumir las ajenas. Eso es lo que hace un novelista. Eso es lo que yo traté de hacer con Sergio Cabrera. Traté de ser él en el curso de la escritura. Y luego asistí maravillado al momento en que Sergio me confesaba que gracias a mi libro había entendido la razón de sus propias decisiones, había entendido la vida de su hermana, había conocido la vida de su hermana de una manera que antes había sido imposible, porque los seres humanos no nos podemos ver por dentro. En una novela sí, una novela nos permite ver a los demás por dentro. Y con eso termino la respuesta, Laura. Hay una página que me gusta especialmente, de En busca del tiempo perdido, la novela de Proust, en la que
Marcel, el narrador, está teniendo una conversación con la mujer que trabaja en su casa, Françoise. Y la mujer que trabaja allí le dice que a ella no le gustan los personajes de ficción, no le interesan, porque son inventados, porque no existen realmente. Y Marcel reflexiona, el problema es que a los personajes reales los percibimos a través de los sentidos y por lo tanto siempre permanecen opacos. Hay algo que no podemos ver de su interior, no podemos ver sus pensamientos, sus emociones, por lo tanto no los podemos conocer completamente. A un personaje ficticio, dice Marcel, lo conocemos no a través de los sentidos, sino del alma. Se refiere a la posibilidad de verlo a través de las palabras, a través del lenguaje, y por lo tanto conocerlo a fondo. Lo percibimos con el alma, con la sensibilidad, que no es los sentidos. Por lo tanto, no tiene nada opaco. Podemos mirar hasta el último rincón de lo que es. Y por eso conocemos a Ana Karenina mejor que a nuestros padres o a nuestros hermanos. Y conocemos a Raskolnikov mejor que a nuestros mejores amigos. Es ese conocimiento lo que nos permite la ficción, yo creo, y es invaluable. Oui, effectivement, dans mon livre, je parle de mon ami Sergio. Je parle du livre Une rétrospective et je parle de la vie de Sergio, un cinéaste colombien. Et je parle de sa vie avant d'être cinéaste. Et pour des raisons de sa famille, c'est une personne qui a vécu dans la Chine maoïste, qui a été guerrier colombien dans les années 60. Et effectivement, il a découvert, grâce à mon livre, des choses de sa vie qu'il ne connaissait pas auparavant. Et je trouve que ça, c'est le grand privilège que pour moi a été écrire ce livre. Et ces théories a aussi donné forme à mes 2 derniers livres également. J'aime bien utiliser le langage pour parler des vies réelles et les interpréter. Je pense par exemple aussi à Virginia Woolf qui l'a fait avec Madame Dalloway ou avec Flaubert, avec Madame Bovary. Ici, les personnages, dans mon livre, le personnage est réel, donc du coup là, c'est un petit peu différent. Après, il y avait John Keats qui parlait en anglais de la negative capability, d'une capacité négative. Il disait que les romanciers étaient capables d'éliminer sa personnalité pour la remplacer avec la personnalité d'autrui. Par exemple, Flaubert l'a pu faire avec Madame Bovary. Et ils sont capables d'éliminer leur point de vue pour assumer le point de vue d'autrui. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Sergio Cabrera. Et après, j'ai eu le plaisir de voir comment Sergio, il me disait que grâce à ce livre, il avait pu comprendre mieux les décisions qu'il avait prises au long de sa vie, qu'il avait pu mieux comprendre la vie de sa sœur, par exemple, parce qu'on ne peut pas se voir à soi-même, on ne peut pas se voir de l'intérieur, mais c'est quelque chose que les romans nous permettent de faire. Il y a une page dans l'ouvrage de Proust, Recherche, où il y a Marcel qui parle avec Françoise, et Françoise lui dit qu'elle ne trouve pas intéressant les personnages de fiction. Et du coup, Marcel réfléchit à ça et il dit que le problème, c'est que les personnages réels sont aperçus par tout ce qui est physique. On ne peut pas voir exactement ce qu'ils pensent, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les connaître à 100%. Cependant, les personnages de fiction, on peut les connaître à travers son âme, on peut les connaître à travers le langage, et cela va nous permettre de les connaître à 100%. Et du coup, ce ne sont pas des personnages opaques. Et c'est pour ça qu'on peut dire que même on peut connaître Ana Karenina mieux que nos parents ou que nos amis, par exemple. Une des façons que vous avez d'écrire des personnages, surtout de percer les mystères, c'est la façon qu'adopte Conrad aussi.
il avance par tâtonnement. Rien n'est clair tout de suite, mais les personnages s'éclairent peu à peu, ou alors deviennent de plus en plus troubles. Est-ce que c'est une boussole pour vous, camarades? Sí. Fue el amigo de Conrad, Maddox Ford, del que hablaba antes, quien se refirió a esa manera de escribir como impresionista. Él decía que los seres humanos no conocemos nunca a otra persona de manera total, inmediatamente. Cuando conocemos a alguien, tenemos una impresión, y esa impresión va cambiando a medida que lo conocemos más y más y más profundamente. Y por eso tenemos una primera impresión de alguien como una buena persona, un gran padre de familia, y luego descubrimos que ha hecho trampa en el juego, o que es descuidado en asuntos de dinero, y eso va cambiando nuestra opinión. Y él decía, así como en la vida real conocemos a la gente por impresiones, así deberían construirse las novelas. En las novelas también los personajes deberían cambiar a medida que la novela avanza y a medida que los conocemos los personajes y los lectores. Es algo que me satisface. Yo creo en esa manera de avanzar en una novela, y por eso es que mis novelas con frecuencia están construidas como misterios sobre la vida de otro, ¿no? Mis novelas son casi siempre la narración de alguien que investiga en una vida ajena. En El ruido de las cosas al caer, un narrador investiga en la vida de un amigo que acaba de conocer, que sufre un atentado. En una novela que se llama La forma de las ruinas, el narrador investiga en la vida de una persona obsesionada con las teorías de la conspiración y las teorías del complot, y esa investigación le da revelaciones sobre su propia vida. Todas las novelas pasa esto, y en la última, que habla de una escultora colombiana, Felisa Burstyn, que murió en París en el año 82, he tratado de hacer lo mismo, de respetar el misterio esencial de su vida como motor de mi novela. Muy rápidamente, ella murió en el año 82 de un infarto en un restaurante de París, que ya no existe, y Gabriel García Márquez escribió poco después una columna sobre su muerte. Y en esa columna él decía que Felisa Burstyn había muerto de tristeza. A mí esto me pareció desde el principio un misterio. ¿Por qué se puede decir esto? Que alguien murió de tristeza. ¿Con qué argumentos? ¿Qué hay detrás de esa vida para que eso sea posible? Y la novela que acabo de escribir es una investigación en la verdad o mentira de esa frase. Son 275 páginas dedicadas a averiguar si es verdad que Felisa Burstyn murió de tristeza. Entonces, eso es el misterio de una vida ajena. Las novelas es el motor de una novela, porque yo he tratado de que mis novelas sean, en ese sentido, impresionistas, como quería Conrad, que vayan lentamente descubriendo la verdad sobre las vidas de sus personajes. Oui, il y avait un ami de Conrad, je parlais de lui tout à l'heure, qui parlait d'une façon d'écrire impressionniste. Lui, il disait qu'on ne pouvait pas connaître quelqu'un à 100%, la première fois qu'on le voit, on a une première impression qui va après changer constamment. Et cette première impression peut être que cette personne est une super personne au tout début, et après on découvre des choses qui nous font changer d'opinion. Lui, il disait que les romans devaient se construire de la même façon, que les personnages doivent changer au fur et à mesure qu'on lit les romans. Et c'est pour ça que mes romans sont des mystères de la vie des autres. Mes romans parlent souvent des investigations, des recherches, des enquêtes de la vie des autres. Par exemple, dans Le corps
monde des ruines, je parle d'une investigation, d'un personnage qui est obsédé par le complotisme. Et aussi dans mon dernier roman, Los Nombres de Felisa, je parle de Felisa Urstein et j'essaye de faire la même chose. Rapidement, je vous raconte, Felisa est morte en 1982 d'une attaque à Paris et Gabriel García Márquez a écrit une chronique sur sa mort et il disait qu'elle était morte de tristesse. Et pour moi, cela c'était un mystère parce que comment on peut mourir de tristesse. Et mon dernier roman, c'est précisément ça, c'est exactement ça. C'est un roman de 275 pages pour faire une investigation sur si on peut mourir de tristesse. Et je trouve que, enfin, c'est ça, les vies des autres, ce sont le moteur des romans. Et moi, j'ai voulu que mes romans soient ça, effectivement, et que soient des romans impressionnistes qui changent au fur et à mesure l'impression qu'on a des personnages. Un autre moteur du roman tel que vous le concevez, c'est l'histoire. Quelque chose qui revient constamment dans votre œuvre, c'est la façon dont le passé impacte le présent de vos personnages, ce qu'ils vivent. Avec cette formule de Faulkner, le passé n'est pas passé. Comment est-ce que vous avez pris conscience de cette répercussion du passé dans le présent et comment vous travaillez ces liens entre passé et présent? La presencia del pasado ha sido una constante en mi vida por razones familiares. La figura de un tío que era un político importante en la Colombia de los años 40. Crecí siempre con una conciencia de cómo las fuerzas de lo social, las fuerzas de la historia, de la política, se heredan, las heredamos los seres humanos y dan forma a nuestras vidas. Y eso me ha preocupado siempre como novelista. El pasado tiene esa misteriosa característica que es que no existe como territorio, solo existe cuando lo contamos. El pasado solo existe cuando es narrado. Y eso lo convierte en un espacio que es tremendamente influyente, que da forma a nuestras vidas, pero que no lo podemos ver, ni controlar, ni entender más que contándolo. ¿Cómo se cuenta? Se cuenta en la historia, desde luego, pero la historia solo llega a lo visible, a lo que se puede comprobar, a lo que se puede probar, a lo que se puede medir, a lo que puede quedar en un documento. Pero hay una dimensión de nuestra experiencia pasada, que es la dimensión personal, subjetiva, y para eso existen las novelas, y eso es lo que yo he querido explorar en ellas. Los colombianos de mi generación crecimos con una riqueza enorme de informaciones sobre los años del narcoterrorismo, donde estallaron las bombas que ponía el Cartel de Medellín, cuántos muertos hubo en esas bombas. Vemos las fotos, vemos los videos, los restos de un avión que estalló en pleno vuelo, etcétera, etcétera. Pero, ¿a dónde vamos si queremos saber cómo se sentía vivir en esa época? ¿Cuál era nuestra relación con el miedo, con la incertidumbre de la violencia gratuita? ¿Cómo cambiaba esa violencia nuestra manera de comportarnos como padres o hijos, o como amantes, como pareja, como amigos? Esas emociones privadas no forman parte de lo que cuenta la historia, porque ocurren en nuestro interior y por lo tanto no hay prueba documental de ellas. Para entenderlas, vamos a las novelas. Y por eso creo yo que nuestra comprensión del pasado, o más bien, para nuestra comprensión del pasado, la historia, el periodismo son imprescindibles, indispensables, pero no completan el cuadro. Para completar el cuadro se necesita la escritura de imaginación. Si no leemos Guerra y Paz de Tolstoy, tenemos un retrato de las guerras napoleónicas incompleto, frustrado.
Y como esto hay 1000 ejemplos. La idea es esa. La escritura de imaginación nos completa el rompecabezas, el puzzle de nuestra experiencia pasada. Sí, eso es. Oui, effectivement, la présence du passé a été constante dans ma vie pour des raisons familiales. Moi, j'ai grandi en étant tout à fait conscient de comment la société, l'histoire peut effectivement donner forme à notre vie. Et le passé a une peculiarité, une particularité, et c'est qu'il existe uniquement si on le raconte. On ne peut pas le voir et on ne peut pas le contrôler, uniquement on peut le faire si on le raconte. Et on peut le faire effectivement grâce à l'histoire, mais uniquement d'une façon mesurable et factuelle. Mais il y a aussi une dimension subjective et personnelle du passé qui est possible uniquement de la raconter avec la fiction, les romans. Les Colombiens de ma génération, par exemple, ont grandi avec le narcoterrorisme, avec les informations des bombes, les chiffres de morts, les vidéos, etc. Mais comment on peut savoir et comment on peut comprendre les sentiments qu'on a en vivant tout ça, la peur, comment tout ça va changer la façon qu'on a de vivre notre vie. Et ça, effectivement, on a tous les preuves documentaires, mais pour tout ça, on a besoin des romans. Pour connaître effectivement le passé, l'histoire et le journalisme sont très importants, sont essentiels, mais pour pouvoir le connaître à 100%, on a besoin de la fiction. Sans lire Guerre-épée, par exemple, on a un portrait incomplet des guerres napoléoniennes. On a besoin de la fiction pour compléter ce portrait. Vous opposez les récits historiques que fait l'histoire, enfin l'histoire officielle, et les romans, le travail du romancier. Est-ce que vous pensez que qu'il y a un devoir moral pour le romancier que de raconter les vies intimes dans la grande histoire, enfin celles qui ont été occultées par la grande histoire? Est-ce qu'il y a ce devoir-là pour rétablir une vérité? No puedo hablar de deber moral, no creo. Creo que a pesar de que mis novelas con frecuencia no respetan esto que voy a decir, creo que el novelista no tiene obligaciones más que escribir la mejor novela posible. Pero sí creo que es una gran fortuna que las novelas abran un espacio en el que los ciudadanos podamos disentir de las versiones oficiales de la historia. Albert Camus hablaba de literatura de consentimiento y literatura de disentimiento o disenso. A partir de cierto momento de la historia, la literatura, en particular creo yo la novela, se convirtió en el espacio donde nosotros, los ciudadanos, confrontamos la versión de nuestra realidad que viene desde el poder. Confrontamos las versiones oficiales de la historia, confrontamos el relato único que intentan imponernos los poderes políticos, que son con frecuencia poderes narrativos. Nuestras sociedades viven sujetas, por decirlo así, al poder de quienes cuentan nuestra historia. La cuentan las religiones, la cuentan los gobiernos, la cuentan desde luego las dictaduras, y la literatura ha sido en la tradición latinoamericana, pero me parece que en todas partes, el espacio donde los seres humanos contradecimos esas versiones, donde los ciudadanos decimos, usted está mintiendo, o usted está olvidando algo que ocurrió. Y las novelas son un espacio de memoria en el que recordamos lo que el poder o la historia oficial quiere olvidar. Eso ha sido uno de los grandes papeles que ha jugado la literatura.
es un papel de oposición. La literatura juega el papel de una oposición a la fuerza de la historia oficial, del relato oficial. Pero aunque no sea así, aunque la literatura no esté dándole el mentiz a la versión oficial, siempre estará completándola. El poeta Novalis decía: las novelas nacen de las fallas de la historia o de las carencias, dependiendo de la traducción. Es verdad, la historia llega hasta cierto punto. A partir de ahí no puede hablar porque no hay pruebas. En ese momento entra la ficción y completa el cuadro o dice lo que la historia no podía decir y nos da una forma de conocimiento que es tremendamente necesaria. Moi, je pense qu'on n'a pas un devoir moral. Je ne pense pas que les écrivains ont une obligation, à part celle d'écrire des bons romans. Je pense qu'une des choses les plus importantes qui font les romans, c'est d'ouvrir un espace de débat. Camus, par exemple, il parlait de littérature de consentement et de dissentement. Et je trouve que la littérature est devenue un espace pour confronter cette vision imposée de l'histoire, ce discours unique du pouvoir politique. Actuellement, notre société est assujettie au pouvoir des narrateurs tels que les gouvernements, la religion, les dictateurs. Et la littérature, par exemple, en Amérique latine, mais je pense que partout dans le monde, est devenue un espace pour contredire le discours officiel. Les romans sont un espace de mémoire. Je trouve que ça, c'est le rôle le plus important des romans. La littérature, c'est précisément cette opposition au discours officiel, même quand il ne pose pas le discours officiel, la littérature va compléter ce discours. L'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, ne peut pas à 100% être complète quand il y a, à un moment donné, on n'a pas des preuves, et c'est là que rentre la fiction. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que terminar. Lamentablemente, yo me quedaría hablando con ustedes hasta pasado mañana, pero no podemos. Les quiero agradecer a todos. A Ariane, muchas gracias por esta conversación, esas preguntas maravillosas. Gracias, Laura, por tu traducción. Y gracias a todos, a todas, y al Instituto por esta bienvenida que nos ha dado. Muchas gracias.